Villarreal Sotelo, quien tratará sobre el tema Victimología, una ciencia penal de renombre en el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan de dirigirme a ustedes con un tema no muy común para poderse manejar dentro de los foros que ustedes están acostumbrados. He aprendido en el desarrollo de estos 2 días que lo que nosotros a veces pensamos que los mediadores podían ser de un perfil específico, no lo son. He encontrado que hay una multidisciplina, me ha dado mucho gusto encontrar también a colegas que practican de profesión la criminología junto con otras ciencias. Ahora estamos viendo nuevos perfiles en los cuales no únicamente se tiene una disciplina como base, sino que tenemos la oportunidad de empezar a tener actividades profesionales multifuncionales, podríamos llamarlo. Dentro del trabajo que nos compete a nosotros desde el punto de vista académico, yo soy académica, no estoy directamente participando dentro de los procesos en los cuales ustedes están involucrados, pero me interesa mucho esta participación, porque a medida que la mayor parte de nosotros nos encontremos en estos foros, podemos llegar a comprender muchas partes de por qué los procesos. Ahorita mi antecesor estaba explicando algunas situaciones que se producen dentro de las problemáticas de comprensión y de tratamiento a la víctima y sobre todo sobre la mayor superprotección que se le ha brindado por la mayor parte de todo el tiempo al victimario, en este caso al delincuente. Y no ha sido más que porque la víctima pasó directamente a una etapa de olvido, a una etapa en la cual se deja fuera de la importancia, porque el delincuente causaba mucho miedo, el delincuente intimidaba, el delincuente nos llegaba a perturbar con esta dinámica criminal que había empezado a representar, que en México nos ha costado y nos ha azotado sobre todo al estado en el cual yo pertenezco, ¿no? En Tamaulipas, pero no es una criminalidad que se dé únicamente en este momento histórico, sino que se ha venido otorgando a partir de otros tiempos también en los cuales ya tenían o subyacen su génesis delictiva. Nosotros estamos preocupados directamente desde el punto de vista de la victimología, permitan hacerme este paréntesis, porque avances victimológicos que habían estado detenidos por mucho tiempo, de repente aparece la víctima empoderada y sale a la escena siendo la protagonista especial de este nuevo modelo de justicia. Ahí es donde nosotros debemos de trabajar directamente con ustedes a la par para vigilar que verdaderamente a la víctima se le estén garantizando sus derechos, que verdaderamente a la víctima se está siendo resarcida esa situación de la reparación del daño que estamos trabajando y avanzando, no únicamente de jure, sino también de facto. Tenemos que entender que la fuerza que tenemos que unir en los académicos, las personas interrelacionadas en todo el esquema de las estructuras del esfuerzo que hace el Estado, pues deben de encaminarse prácticamente a estar muy atentos a esta situación. La victimología es una disciplina científica que se encarga o que tiene por objeto el estudio científico de la víctima y el proceso de victimización. Muchos de nosotros hemos captado su atención a través de los programas de materias optativas dentro de las licenciaturas del derecho, sobre todo los que tienen una acentuación penal. La victimología malamente nace como una parte de ciencia aleatoria a la criminología, se le encasilla mucho al estudio de las cuestiones de la víctima dentro del drama penal, como el antagónico de esa situación. Y ahora la trascendencia que tenemos acerca de las leyes, compendios, protocolos y situaciones en las que vienen a atender situaciones particulares que no son únicamente de índole penal, nos han llegado a nosotros a dar un nivel de satisfacción, porque la victimología ha sido una disciplina que se ha empezado a extender hacia el campo de la antropología, que se extiende también al campo de la psicología, que la practican muchos de los que están en atención directa
de las víctimas. Nosotros no tenemos tantos programas de maestría que capaciten en materia victimológica, pero sí hay muchos que son encaminados en materia de derecho victimal. Y es donde la mayor parte de la victimología ha resurgido, ha tenido la importancia que se merece. Dentro de la estructura de la victimología se encuentra ubicada en ese compendio de las ciencias penales, dentro de las ciencias criminológicas, que se ocupan de las ciencias del ser y ubicadas directamente con la intención, en la mayor parte, junto con la psicología criminológica, la antropología criminológica, la biología criminológica y otras, al acontecer de criminodinámica que se da o que le llamamos victimodinámica desde el punto de vista de la victimología, para entender cuando la víctima y el delincuente se interrelacionan o directamente si tuvieron algún acontecimiento previo que los hizo que ambos coincidieran en algún lugar. La mayor parte de los trabajos de los victimólogos no iniciaron recientemente, como está ahorita en boga, en la atención a las víctimas. Tenemos nosotros, a pesar de que es una disciplina nueva, está jovencita, tiene 43 años, porque formalmente como ciencia se da a partir de 1973 en un congreso en Jerusalén, promulgada por una gran serie de tratadistas que determinaron que cumplía con los requisitos para hacer ciencia, tenía objeto, método y delimitado perfectamente su objeto de estudio. Su objeto de estudio lo divide en 3 niveles de interpretación: víctima, victimidad y victimario. Hay una parte interesante en la victimología que nos ayuda a nosotros a ver cómo hemos ido evolucionando en el sentir del conocimiento de lo que la víctima parecía en un momento histórico. La victimología como ciencia también es un movimiento social, porque muchas de las personas que han sido víctimas, que son tratadistas, también han sido víctimas de muchos delitos, han vivido en carne propia. La mayor parte de los pioneros pues eran judíos, eran víctimas de la Segunda Guerra Mundial y habían sido expulsados de sus países y habían tenido que formar éxodo hacia otros para poder subsistir. Entonces, dentro de esta parte que les comento del nacimiento de la criminología, empiezan sus primeros trabajos allá alrededor de 1937, cuando llaman la atención la gran cantidad de cifras que podían reportarse en los países europeos sobre el delito de violación y en dónde se estaba dando. Y lo que asombra principalmente es que el delito de violación se está dando dentro del círculo familiar, dentro del círculo de proximidad familiar entre la víctima y el victimario. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues empiezan a escribir, empiezan a circular, se participa. Naciones Unidas ha instaurado congresos a favor de la atención al delincuente desde hace mucho tiempo. En la mayor parte que los victimólogos, o quienes son en su mayoría de formación criminólogos, participaban en esos eventos, hacían ver la necesidad de una disciplina que se encargara directamente del estudio científico de las víctimas y que buscara el atender todas aquellas cosas que desde el punto de vista jurídico no se habían podido atender, o desde el punto de vista del derecho. Entonces, después la primera proposición que nos hacen fue por Mendelssohn, donde elabora o cita dentro de su obra Los nuevos horizontes biopsicosociales de la víctima, una primera esbozo en hablar sobre la victimología. Sin embargo, dentro del terreno europeo y el terreno anglosajón reconocen a Frederick Wertham como el primero en utilizar el término victimología. Nosotros, acuñados a este compendio de las ciencias penales y la influencia española en el ambiente jurídico, reconocemos a Benjamin Mendelssohn, porque él es el que elabora la primera obra que denomina victimología, y esta nace a partir de 1956. También junto a Mendelssohn se disputa otro de los pioneros, otra persona que es importantísima en el desarrollo y trayectoria de lo que ahora tenemos en estos protocolos y en estos tratados, porque es el primero que empezó a ver esas situaciones como un motivo de problema, que es Hans von Hetting. El Hans von Hetting, el criminólogo también de profesión, él estudia psicología y se empieza a dar cuenta que muchas veces la víctima y el victimario
tienen alguna correlación y que haya una situación en las cuales las víctimas son provocadoras, o son las víctimas las que en muchos de los casos llegan a tener ciertas características peculiares para ser víctimas. Bueno, voy a comenzar primero con esta teoría de Hans von Hetting, y permítanme que lo haga así sin presentar un esquema, porque tuve que adaptar la ponencia para que fuese para ustedes un poco más accesible. Voy a hablar sobre la teoría de Hans von Hetting, y él determina, por ejemplo, que hay cierto tipo de personas que por encontrarse en esa etapa del desarrollo de la vida son más vulnerables que otros. ¿Quiénes son? El joven, la mujer, el anciano, el inmigrante y los enfermos mentales y los débiles. ¿Por qué directamente encabeza esos géneros y detalla directamente esas vulnerabilidades? Lo hace basado también en los estudios de respuesta de victimización. En la década de 1960 se empieza a trabajar fuertemente con los estudios de victimización, porque los criminólogos ya se habían dado cuenta que no era práctico el estar desarrollando teorías que habían estudiado únicamente factores en los delincuentes, que necesitaban llevarlos hacia el campo de estudio de quien elige el delincuente, que era la víctima. Por otro lado, el elegir esas clases generales a las que todo ciudadano podemos llegar a pertenecer, el hombre, la mujer, el anciano, el inmigrante, que son los más vulnerables, también dice, hay tipos psicológicos, y tipos de psicológicos que predisponen a las personas por el embotamiento de la personalidad en ese momento en el que se encuentran, más propensas a convertirse en víctimas que otras. Por ejemplo, habla de la depresión, habla del depresivo como en un estado en el cual tiene limitadas sus capacidades para poder activar sus mecanismos de sobrevivencia y supervivencia que son innatos en el ser humano. Habla, por ejemplo, también del sujeto agresivo, que el agresivo, de cierta manera, por ese tipo de carácter que desarrolla, en una medida puede llegar a encontrar la victimización en un momento dado a que una persona que maneja su control de impulsos o maneja tolerancia a la frustración. Hablaba también de otro tipo penal, que es el del ambicioso, el lascivo. La mayor parte de las personas que hacen de una carrera delincuencial la estafa, la usura, el fraude, el abuso de confianza, y que de cierta manera llegan a dañar no únicamente a una esfera vulnerable de la población, como a los más desprotegidos, sino que también lo hacen a un nivel en los cuales ya no se les permite la existencia. Y en este caso, él es uno de mis autores favoritos, porque permite precisamente ver lo que tenemos ahora. Los protocolos de atención para la víctima de derecho de violencia intrafamiliar, tenemos de protección de trata de blancas, tenemos de la mujer y la familia, tenemos del menor y de la protección de los adultos mayores. Hablamos de algunos que están directamente manejados como convenios, otros lineamientos, otros son protocolos de atención de estándar internacional que asumen y que tienen que reconocerse en la mayor parte de todos los países, pero que de cierta manera desde 1956 ya eran necesarios para la atención de las víctimas, y ahora pues cuántos años han pasado para que hasta estos tiempos remotos en los cuales vivimos nosotros en estos momentos históricos empecemos a tener esas resoluciones. Las Naciones Unidas, a través de la protección del menor, de la familia y del delincuente, empezaron del menor y de la familia, de las situaciones de las convenciones generadas a partir de 1985, impulsaron demasiado todas esas necesidades que ya venían siendo retroalimentadas por experiencias de otros casos exitosos en países, pero que de cierta manera en su totalidad no están atendidas. Nosotros tenemos muchos esquemas y muchos protocolos por atender, como ahorita el de las personas de desaparición forzada,
los lineamientos directamente para generarles protección a esas víctimas de desaparición forzada, creo que todavía no están terminados. Hablamos también de que en el reconocimiento de la víctima, de los derechos de las víctimas de trata de blancas, hay unas responsabilidades arduas dentro de lo que establece en los lineamientos, pero los estados deben de estar notificados y lógicamente de conocer qué es lo que les espera, para saber si están capacitados o no para atender ese tipo de atenciones. Dentro del aspecto de penal, ¿para qué nos sirve la victimología? La victimología nos va a servir directamente para determinar corresponsabilidades o determinar responsabilidades entre la víctima y el victimario. Duele, porque en la mayor parte de estos tratadistas se sacó aspectos de compasión y aspectos de definición de la víctima desde el punto de vista religioso para llevarla a un campo penal en donde la víctima tiene cierto tipo de participación en el delito. Lógicamente esto causó polémica, porque de tenerla siempre olvidada, de tenerla ahí en el olvido, de repente alguien la saca y le dice: espérate, las cuestiones que te han sucedido a ti son porque tu personalidad tiene estas cualidades y estas características para ser atraída como un factor de riesgo por el delincuente. Y ahí empezaron a tener las disputas. No ha avanzado más la victimología porque ha tenido que lidiar con una serie, por ejemplo, de cuestiones que vienen apegadas a ese esquema. Por ejemplo, la teoría que desarrolla Benjamin Mendelssohn, el padre de la victimología, viene relacionada con un apoyo a la cuestión jurídico-penal para determinar el grado de responsabilidad que se tiene entre víctima y victimario dentro de lo que es el iter criminis. Por ejemplo, nosotros analizamos que hay víctimas completamente inocentes, y la víctima es completamente inocente, se define como aquella que no ha hecho nada ni ha aportado nada para ser victimizada. Quiere decir que desde el punto de vista es la víctima que está bien estacionada, que está dentro del lugar donde le pertenece, y de repente aparece un victimario, la elige y le mete un balazo. O de repente está un carro en circulación, viene otro que viene huyendo y se lleva a uno que va asumiendo los límites de vialidad adecuados, y simplemente es sorprendido por una situación que no la tenía prevista. Entonces, la víctima completamente inocente habla de esa parte, ¿no?, donde la víctima no ha participado y era la que mayormente estábamos acostumbrados a escuchar. Pero en el siguiente punto podemos ver que habla de la víctima de culpabilidad menor o por ignorancia. Hay situaciones en las cuales nosotros ponemos en riesgo nuestra integridad o la integridad de otros por un acto poco reflexivo. Utilizamos una conducta que nos llega a dañarnos, y nosotros con ello mismo logramos que el delincuente pueda también, en algunos de los casos, por ese acto poco reflexivo, aprovecharse de nuestra situación y convertirnos en víctima, tanto buscando la victimización individual, como lo hace Mendelssohn, porque esta teoría, a diferencia de la otra, nada más se aplica para víctimas individuales, no podemos explicarla desde el punto de vista colectivo. Entonces, cuando hay una situación desde el punto de vista de culpabilidad menor o por ignorancia, la víctima activa la mayor parte desactiva la mayor parte de factores criminorrepelentes para que el delincuente pueda victimizarla. Hay una situación importante que es en el tercer caso, que hablamos de la víctima por imprudencia. Yo creo que la mayor parte de muchos de los casos dentro de los que estamos manejando, hay víctimas que están victimizadas por hechos imprudentes, que confiando en alguna situación o respondiendo hacia alguna motivación emocional, podrían llegar a convertirse en una víctima por imprudencia. Y hay otras víctimas provocadoras. La víctima provocadora que, independientemente del lugar, de la circunstancia, me atrevo a hacer una conducta alterando lógicamente las personalidades de otro, y lógicamente de esa situación provocadora salgo victimizado. Entonces aquí se comprenden esas tres primeras que les he mencionado, que los grados de participación y de culpabilidad
en cuanto a la víctima y al victimario están difusos o están distintos, porque la teoría esta se basa en determinar que a mayor responsabilidad del delincuente, menor tiene participación la víctima. Cuando hay participación alta de la víctima, hay menor responsabilidad del delincuente. No va a ser una situación, hay que analizarse muy bien cuáles serían el nivel de las responsabilidades. Eso ya prácticamente les compete a quien está analizando el caso, pero cuando hablamos de que también desde esas épocas se reconoce a la víctima tan culpable como el infractor. Hay unas víctimas que también son cedentes a la actividad delictiva y salen victimizadas dentro de esto, y se da mucho entre el acople entre la mujer y el hombre, que son por lo menos los dos victimarios, y de repente uno se convierte en víctima de este sujeto, como cuando tenemos la situación de trata de blancas, de prostitución, de venta de narcotráfico, al menudeo y otro tipo de cosas. Entonces hay una víctima que no es tan víctima, que es una víctima tan culpable como el infractor, simplemente no deja de ser víctima, pero habrá que analizar en qué nivel de sentido podemos ocuparlo con la víctima. Y después habla de una víctima únicamente culpable, pues lógicamente la víctima que muere en defensa, porque una persona acciona una defensa propia, porque localiza al sujeto en el cuarto oscuro de su casa a las 3 de la mañana, donde ni siquiera tiene que estar y ni siquiera lo conoce. Entonces, no te queda otra más que cuidar tu integridad, y en este caso se hace el forcejeo, tienes una disputa y sale lesionado el delincuente. Ahí la víctima es únicamente culpable, pero tiene dependientes, se convierte en una víctima, va a haber dolientes y van a entrar otro tipo de circunstancias que se deben de determinar para ver la reparación del daño. Y esto pues no es nuevo, es la parte que ya les digo ha venido manejándose desde estos principios de la victimología. Hay unos nuevos autores muy jóvenes que han empezado a incursionar elaborando otros tipos de tipologías. Estas se llaman tipologías victimológicas, las que les acabo de mencionar, y son aquellas que han enfrascado las características del tipo de las víctimas, describiendo cuál es su conducta. Y estas tipologías han permitido que desarrollemos otros trabajos que son en el análisis de los factores endógenos, de los factores exógenos, que se conocen como factores victimógenos. Todo aquello que tiene la capacidad de dañar, todo aquello que tiene la capacidad de lesionar y dar como un resultado negativo de una conducta que altere una situación o menoscabo de situaciones mercantiles, situaciones económicas, personales de cualquier persona. Entonces, la victimología es una ciencia que también todavía no termina su competencia, sigue siendo una ciencia que está discutida, y dentro de esta nueva reforma penal a mí me da mucho gusto, y a la mayor parte de los profesores y los tratadistas de la victimología, que se esté verdaderamente reconociendo a la víctima como la principal protagonista de este escenario, porque por mucho tiempo se dejó de trabajar, porque la mayor parte de lo que se hizo desde el punto de vista de la criminología fue tratar de encontrar esas causas por las que el delincuente llegaba a cometer o elegir el crimen como una conducta natural. Nosotros, desde el punto de vista de la victimología, ahora se están desarrollando contribuciones en las cuales se vigilan desde el punto de vista académico cómo se están llevando ciertos procesos de atención. Han incursionado grupos de personas que se vienen a capacitar directamente en conocer estrictamente cuestiones fundamentales básicas de la victimología. Nosotros acabamos de ver una presentación de alguien que utiliza la violencia de género y que es especialista en víctimas de género. Pero cuando ustedes ven las presentaciones, lo básico de las estructuras, que es lo que ha desarrollado la victimología, que es ese glosario y semántica propia que utiliza para poder dar a conocer los hechos que traten de la víctima, de la victimidad o de la victimización, lo hace para enseñar o convocar a todos a su interpretación y a su estudio. Entonces, cuando nosotros consideramos a la victimología,
dentro de los aspectos para complementar los estudios de mediación, creo que es una medida excelente, porque la mayor parte de ustedes han estado capacitados en un grosor de materias que tienen que ver específicamente con la función que realizan, pero ustedes tienen que proveer muchos de los casos que verdaderamente se pueda facilitar ese proceso mediativo. Pero yo me pregunto aquí, muchos de los que están presentes también debieran estar conectados con los asesores de víctimas. ¿Hay alguien del Departamento de Asesorías de Víctimas presente? Porque dentro de los congresos o de los que he tenido la oportunidad de empezármeles a pegar a ustedes, a los mediadores, nunca los he encontrado. Y la mayor parte de los que verdaderamente van a vigilar desde el punto de vista de la legalidad, que esos derechos que tiene la víctima de acceso a la verdad, ¿verdad? De que las respuestas le sean prontas y expeditas y que tenga derecho a que tenga una intervención psicológica y médica, pero de acuerdo a las posibilidades con ética y profesionalismo, como deberían de hacerlo, pues deben ser aconsejadas directamente por estos personajes, ¿no? Por estos profesionales que están marcados dentro del esquema. Y yo considero que también ustedes deben de dialogar con ellos. En la mañana dentro del grupo del taller en el que estoy torturando, me encontré con el apoyo de que los compañeros ven muy aceptable que puedan tener la participación también de otros o instrumentar a otros facilitadores del proceso, llámese también asesores de víctimas, y que involucren también a jueces, magistrados y de todo como lo han venido haciendo, pero siempre que busquemos la manera en la cual tengamos que nosotros comprender. Nosotros desde el punto académico criticamos siempre, la mayor parte de todas las leyes y reglamentos que salen, la mayor parte de nosotros criticamos, pero consideramos que la crítica tiene algunas situaciones positivas, los hacemos para mejorar, para extender, para poder de cierta manera mejorar, pero también tenemos que participar en cuestiones que ustedes conocen más que nosotros. Nosotros de teoría podemos conocer muchas cosas y ustedes lo conocen en la práctica. Cada vez que uno interactúa en estos eventos se lleva consigo un aprendizaje, y un aprendizaje que puedes llevar a las aulas. ¿Quiénes son los que están a las aulas? Los que próximamente se van a capacitar para hacer sus relevos, porque vienen nuevas generaciones. Entonces, la parte de incluir acertadamente materias de capacitación para ustedes, victimología, penología, criminología, es algo que no les va a dañar. En la mañana participamos en el desarrollo de algunas cosas que yo daba por hecho, que en el perfil del jurista lo podía entender, pero las especialidades son distintas. Entonces, se abordan temas que son verdaderamente interesantes, que pues sí los vas a utilizar para comprender algunas formas que no encuentras. Por ejemplo, cuando hablaba ahorita el compañero del iter criminis, ese iter criminis directamente es el iterinario que recorre la víctima para cuando le encuentra el delincuente. Hay un camino en el cual la víctima puede ser el pretexto de la infracción, pero muchas veces puede ser a propósito, o directamente la víctima y el victimario coinciden en un momento en el cual ni ambos son el pretexto ni son el propósito de la victimización, simplemente es un hecho de la casualidad que se encuentren y llegan a generarse las victimizaciones. Pero también hay otras situaciones que en el iter criminis se dan, que nosotros podemos tener más activadas nuestros factores predisponentes para ser víctimas que otros. ¿Por qué eligió en esa tienda a ella y no eligió a él? Porque lógicamente ella es más conveniente que el sujeto que se puede defender. La mujer ha sido por lo general más frágil que el hombre, aunque la victimología no se ha ocupado de determinar características si las víctimas es únicamente flaquita, gorda o chaparrita, y el concepto de víctima no tiene género, es un concepto que se aplica directamente para hombres o para mujeres o para cualquiera. Entonces, cuando nosotros encontramos esa situación, el iter criminis es directamente generado porque tiene un trasfondo que merece un análisis. Ahora, los que más han hecho victimología sin saberlo, pero que son expertos en determinar
¿Cuánto nos va a costar un seguro de vida? Por las probabilidades de sobrevivencia que tenemos, son las aseguradoras. De repente dicen, pues su seguro le va a costar, pero ¿cómo? Si el de mi amiga está más, sí, pero tu amiga tiene 10 años menos que tú. Y la probabilidad de que tú puedas sufrir un problema de salud, estás más propensa que otros. Esos son estudios que verdaderamente se han aplicado para determinar porque les afecta directamente en el bolsillo de las aseguradoras. Pues a nosotros también la situación victimal nos afecta y mucho. Y sobre todo en entidades en donde nos hemos convertido en víctimas colaterales de toda esa criminalidad que no hemos tratado. Ahorita preguntaban acerca de cómo vamos a tratar a los jóvenes que están relacionados como víctimas del crimen organizado, las personas que van a necesitar tener una protección porque son testigos especiales o que son miembros de una representación criminal de la cadena que puede llegar a tener una aprehensión o que pueden llegar a generar un ser meritorio de una investigación. Entonces estos jóvenes pues están en muchos de los casos a la deriva porque no hemos instrumentado medidas de protección. La PGR tiene un sistema de protección a testigos, pero pues con el poder que tienen estas personas, lógicamente no están garantizados la mayor parte de los procesos. Hablamos también de que tenemos otro reto que enfrentar. Hay víctimas que vimos ahora por el mismo hecho de estar coludidos con el narcotráfico, se convierten en víctimas, pero son víctimas también del Estado y no pueden recurrir a él porque lo que les va a suceder es mucho más grave que la situación victimal que muchos están viviendo. Por ejemplo, hay victimizaciones reales a los que organizan o los que están dentro de estas esferas del crimen organizado, a las mujeres del crimen, de los criminales, a los que están trabajando en todas esas estructuras donde ellos se ocupan. Son víctimas directamente de ellos y no tenemos ni siquiera instaurada unas medidas, por ejemplo, de casas de tutelares para poderlos atender cuando verdaderamente tengan un proceso de victimización que llegue a tener en peligro su vida. No asumimos otros riesgos más que los que tenemos, pero paulatinamente, en la mayor parte que nosotros nos desarrollemos en el ambiente de la victimología, en los procesos de justicia, relacionado con los actores verdaderamente responsables de la misma, creo que podemos llegar a muchos acuerdos. Las mesas de discusión, las propuestas, todas de las que ustedes hacen y participen, deben de ser convertidos en programas especiales de política criminológica. La política criminológica ha sido un gran impulsor de la victimología desde el punto de vista para considerarla como un movimiento social, porque pues si no hubiésemos logrado la mayor parte de esos ecos, esas voces que se han alzado para determinar que aquí estoy yo y soy víctima y ni siquiera he recibido la atención del Estado, no tuviésemos la gran cantidad de leyes, de convenios, de lineamientos y de protocolos que ahora se han desarrollado. Entonces, también déjenme comentarles que dentro de las cuestiones que se ha mejorado dentro del ambiente de las víctimas son las encuestas de victimización. Ahora el INVIPE permite, por ejemplo, realizar un sondeo de la mayor parte de las víctimas, dónde se concentran, quiénes son las víctimas, pero hay unos datos, por ejemplo, que te asombran. Por ejemplo, Tamaulipas sale como uno de los estados considerados como seguro. Plof, me fui para abajo cuando leí ¿no? Siendo que dentro de los delitos, dentro de las víctimas que hay, por ejemplo, registrados en el año 2010, el 60% de los delitos que se han dado en todo México los tienen ellos. Entonces hay unas cuestiones que debemos nosotros considerar. Ayer me gustó la presentación de la mesa que estuvieron exponiendo los avances y todo eso, porque muchas veces tenemos que exponer esas realidades. La intervención de la persona que venía de Sonora, en donde dice, nosotros hemos avanzado pero tenemos estas limitaciones, creo que es muy sano, porque verdaderamente no todo lo que se puede y que se orquesta para que se den estos movimientos de reformas, los movimientos de cambios, no van a ser prácticamente funcionales para todos, sino que también nos indican
que hay otros organismos, por ejemplo, que ya les están poniendo el foco de atención, igual que nosotros, que otros académicos, que están buscando verdaderamente a la víctima para saber si queda satisfecha directamente después de un proceso de mediación. Creo que es un desafío muy fuerte que ustedes van a vivir, pero yo era una de las personas más escépticas porque yo dije, ¿la mediación en un ambiente hostil como Tamaulipas? No, considero que las víctimas no van a poder ir a mediar. Si lo que menos quieren es hacerlo de manera formal, lo que buscan es hacer justicia por su propia mano. Ahora cualquiera puede ir a hacer justicia porque le dan una cantidad de dinero, al cabo a río revuelto ganancia de pescadores, entre unos poquitos más, unos poquitos menos de víctimas. Pero lamentable, ahora sí estoy sorprendida porque me he metido con la oportunidad que me han prestado para conocer las cifras de las víctimas, de los que han arreglado o que han llegado a procesos de resolución, no con mucho avance, pues, pero sí es representativo para el ambiente en el cual vivimos y sobre todo en el momento histórico en el que estamos. Y también considerar que la víctima en la mayor parte de los casos se siente satisfecha con ese tipo de resolución a la que llegó. ¿Por qué? Porque los facilitadores están siendo capacitados. He visto que la mayor parte de todos han estado preocupados por la cantidad de horas, por el tipo de materias que deben de llevar y que se ha estado estandarizando. Y es bueno que nosotros nos metamos a revisarles los resultados, porque nosotros somos los que podemos dar una crítica positiva, constructiva de la situación y fortalecer muchos de los esfuerzos que ustedes hacen. Entonces, la parte de la victimología como una ciencia que capacite, que determine el acontecer de la víctima, el proceso del victimario, porque ahora también en esta cuestión desde el punto de vista penal, no en las salidas alternativas, directamente en la búsqueda de la justicia restaurativa, yo puedo encontrar personalidades que puedo pensar que son por el simple hecho de controlar muchos de sus impulsos, pueden fingir que están otorgando el perdón y que pueden solicitar a la víctima en una especie de escena casi novelística la situación, pero verdaderamente llegar a otorgarlo de manera interna, voluntaria en el sujeto, me atrevo a pensar que el 80% sí, ya habrá un 20 o 10% que no. Pero pues esto sería entrevistándolos, determinando si estuvo, porque pues no les ayuda en muchos de los casos a sus procesos, entonces a sus sentencias, entonces por lo mismo habrá que tener la oportunidad de determinar si lo hicieron de manera consciente. Aquí es una parteaguas también en el que debemos de tener activada toda la Defensoría de Protección a las víctimas, porque la víctima y el victimario tal vez van a seguir viviendo como vecinos la mayor parte de su vida cuando el perpetrador, el infractor regrese a su hogar, y lógicamente queremos saber si el proceso ha sido para ella satisfactorio desde el punto de vista en la que otorgó el perdón, si está dispuesta o ya lo ha recibido. Nosotros en otras entidades como donde ya se ha iniciado este tipo de modelos, pues yo creo que ya tienen experiencias, pero no en el modelo que tenemos aquí cercano. Y sobre todo en el ambiente penal, tal vez pueda ser que en otros tipos de derecho, pues sí se hayan otorgado. También decirles que la victimología, refiriéndome a los conceptos como el intercriminis, la victimodinámica, la victimogénesis, el factor causal, el factor victimal y otros términos, pues los maneja de una cierta forma en la cual pueden ser comprensibles para la mayor parte de las personas que quieran incursionar en ese campo. Es una ciencia que tiene una trayectoria actual y que en muchos de los casos todos podemos llegar a hacer una utilidad de ella. Dentro de la participación también quería manifestarles que la formación de victimólogo se obtiene directamente en México desde el punto de vista de la criminología. Hay maestrías que han hecho la especialidad
En México una reconocida pues es la maestría del Instituto Nacional de Ciencias Penales, pero en México, acá en el norte y en otras partes no tenemos un reconocimiento de calidad. Podemos utilizar la manera en cual instauremos programas, por ejemplo, que les sean a ustedes eficientes desde el punto de vista para poder ser solicitados como funcionarios, porque así se permite ahora, ¿no? Que ustedes como funcionarios que necesitan una capacitación puedan solicitar ante las comisiones estatales de ciencia y tecnología el requerimiento de cierta especialidad y que CONACYT les dé, por ejemplo, les otorgue una proposición de una maestría de acuerdo a sus necesidades. Pero también diplomados, cursos, talleres que se pueden tomar a distancia. Cuando nosotros hablamos de que nos hemos convertido en victimólogos, hemos sido conquistados prácticamente, porque lógicamente muchos de nosotros siempre, por cuestión natural, decíamos en la mañana, es una situación, yo creo, instintiva del sujeto, asumarnos con el vencedor, pero no con el vencido. Y cuando empiezas a estudiar victimología, prácticamente te empiezas a ir con el vencido. Empiezas a ubicarte, por ejemplo, cómo generas esa empatía en la situación victimal y empiezas a meterte en movimientos. Hoy en la mañana nosotros tenemos la participación de una persona que es activista de un grupo de transgénero dentro de nuestro equipo de trabajo y nos da mucho gusto porque son personas que ellas mismas están atendiendo una relación de víctimas o una parte de las víctimas en las cuales no se acercan a la justicia porque son etiquetadas, porque la mayor parte de los sistemas siempre las han excluido. Hablo de los transgéneros, de la prostitución y de todas las cuestiones que tienen que ver con ese tabú que en muchos de los casos todavía ese tipo de conductas genera. Entonces, la parte de que nosotros le estamos enseñando un poquito a ella es a comprender por qué la víctima a veces es víctima en un periodo de su vida 3 o 4 veces del mismo delito. ¿Por qué? Porque ella directamente tiene cualidades específicas dentro de su personalidad que no le permiten tener ese control de impulsos o tener una eliminación de los mismos y se convierte en víctima. Hay personas que son víctimas 2 veces, a veces le sale un marido bueno y de repente cree que ese sí está bueno, pero no, de repente era más malo que el otro. Y entonces dice, ¿cómo le haces? Oye, si te salió más malo que el otro, si el otro te dejó medio chueca, ese te dejó coja. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la persona tolera cierto tipo de violencia y hace admisible comportamientos que son no anormales como normales? Desde el punto de vista victimológico, nosotros hablamos de unas categorías de víctima desde el punto de vista general, que son la víctima primaria, secundaria y terciaria, pero también hablamos desde el punto de vista conductual de la víctima secundaria, aquella que es también víctima de manera reincidente, desde la cuestión victimal, la que se ha cometido en ella una situación victimal en repetidas ocasiones. Y hay personas que han sido víctimas, pero también de varias veces de diversos delitos. En algunos son contra la integridad de las personas, en algunos otros casos son contra la libertad sexual de las personas, o no, en otros casos contra los bienes de las personas. Pero hay situaciones que su personalidad no influye directamente para que le sucedan, porque simplemente está la casualidad de que le tocó a ella que fuera víctima, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales sí comprendemos que las víctimas no activan toda la mayor parte de atenciones, de eliminación de impulsos, de protección o conservación instintiva que ya tenemos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana sobre todo, y con ello los llevan a que se cometan hechos victimales. Los factores victimógenos, como les dije, tradicionalmente han determinado que hasta la víctima puede sentirse atraída por su delincuente. El delincuente puede llegar a enamorar, a conquistar
a la víctima. Se ha desarrollado un llamado síndrome de Estocolmo, en el cual la víctima ha sentido atracción por su captor, y sucedió en un hecho verídico y se ha venido manifestando, pero en una situación de que después ellos se convierten en la acople criminal, ¿no? El que era víctima después se convierte en un cooperador del victimario. Y también situaciones como la víctima, por cierta situación, permite cierto tipo de actos violentos hacia ella, porque el delincuente, por ejemplo, la supera con un poder económico adquisitivo mayor que el que ella tiene. Entonces, la mayor parte de nosotros, dentro del aspecto victimal, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Cuando las personas son los garantes de la seguridad de los menores, y verdaderamente ellos son los que llegan a cometerles la victimización, y nos damos cuenta por una cuestión extraña que el menor está siendo abusado o que el menor está siendo ultrajado, porque lógicamente todos esos comportamientos van a generar secuelas y van a estar manifiestas, por ejemplo, en su comportamiento, que van a deteriorar alguna de las facetas, la cuestión académica, la cuestión familiar, la cuestión social, y van a ser cuestiones que normalmente no hacían. No sé cómo ando de tiempo todavía. ¿Estoy bien? Me gustaría determinarles también que dentro del campo de la victimología tenemos que considerar que el delincuente y la víctima, en esa cuestión que hablaba de relación de admiración, hay variables que se manifiestan. Hay variables, por ejemplo, de atracción, de rechazo y de indiferencia que se dan entre víctima y victimario. Hay también encuentros en los que el intercriminis directamente, la víctima conoce directamente al delincuente, pero el delincuente no la conoce a ella. Quiere decir que de cierta manera la víctima busca interrelacionarse con él, y dado la situación de proximidad que tiene, laboral, profesional o espacial, resulta victimizada. También Hans von Hetting decía que independientemente que tengamos esas características obvias ya generales y los tipos psicológicos para ser víctima, también tenemos otro número de situaciones, como por ejemplo la proximidad familiar y la proximidad espacial y la proximidad profesional. Ahora estamos viendo que se ha desatado una nueva forma de hacer, decíamos, el bullying laboral, o de generar moving que se está manejando dentro de las relaciones laborales. Pero realmente nosotros dentro del campo profesional también hemos visto los acosos sexuales, porque muchas de las personas que tienen un poder sobre sus súbditos, por ejemplo, a medida de que les van a ir dando garantías que por el simple hecho o por naturaleza les pertenecen, estas personas se los fraccionan, como por ejemplo, pues que les den garantías para poder tener un día libre, o para poder tener 15 minutos, lo que por ley le puede estar garantizado para ir a ver a su hijo, para otorgarle la leche, o situaciones. Entonces hay muchas situaciones que también desde el punto de vista de la victimología ahora están teniendo una repercusión y ya habían sido manejadas. La cuestión que hablábamos también del momento de encontrarme yo en un lugar donde venían por un capo, pues yo directamente no decía, pero ¿por qué estaba ahí? Porque estaba comprando tortillas y afuera hubo un tiroteo y le tocó una bala perdida. Entonces el espacio, la cuestión de reunión espacial que nosotros estamos hablando de que son espacios libres de convivencia, y mucho de esto también lo vemos en la vida cotidiana, pues nos toca la casualidad de que salimos lesionados, pero también hablamos de otras situaciones que se dan con una actividad y un dinamismo que ya no está escondido, que en muchos de los casos es preocupante, como las victimizaciones que únicamente se dan en el ámbito familiar. ¿Cuáles se dan? Pues las pedofilias, hablamos del incesto, hablamos de las impudicias, hasta de violaciones, ¿no?
muy fuertes directamente y que han llegado a lacerar a la mayor parte de familias, y que también la misma sociedad sufre al momento de tener un conocimiento de ellas mismas. En la parte de las situaciones para ser víctimas también se reconoce que hay situaciones como las personas que se aíslan. Cuando tú te aíslas normalmente del grupo social, también tienes una predisposición a que te lleguen a victimizar, porque no va a haber quien te auxilie en el momento que lo necesites, o si te está sucediendo una situación particular de victimización, nadie te puede prestar el auxilio. Entonces son los dos extremos. Uno es para las personas que se comportan de manera social, y los otros que concurren en unas actividades sociales, como cuáles, pues las cuestiones laborales, las cuestiones académicas, las que la mayor parte de todos estamos inmiscuidos en las relaciones humanas. Y después con ello hablamos de que nosotros desarrollamos dentro de nuestras cuestiones psicológicas también situaciones paranoicas en las cuales pareciera que nos estamos protegiendo de muchos, y realmente podemos llegar a tener con nuestro comportamiento ser observables para la víctima, para el victimario. ¿Por qué? Porque no podemos disimular. Ahora en la mañana platicábamos también de un caso en el cual nosotros a veces somos demasiado extremistas en nuestra seguridad, porque lógicamente este momento nos ha hecho que así seamos, y de repente vamos sentados y vamos observando todo, y a veces vas circulando y te das cuenta cuando a alguien lo están robando. Y verdaderamente, si hablamos de la categoría de Mendelssohn, para determinar qué tipo de víctima es una persona que está contando el dinero que le entregan en la calle a la vista de los demás, pues lógicamente ella se está predisponiendo a que le realicen esa conducta, porque no está activando mecanismos para protegerse. Aunque el Estado sea garante de nuestra seguridad, no va a tener todos los alcances para poder proveerla. Entonces yo les invito a que de cierta manera, en la medida de lo que puedan tener otros mejores oradores que yo, y que participen con ustedes en otra participación académica, laboral o de otra forma, y puedan conocer un poco más, tanto de victimología, de penología y también de criminología. Por mi parte es todo, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra expositora, la doctora Carla Villarreal Sotelo. Si alguien tiene algún cuestionamiento que quiera realizarle, está en disposición para charlar con ustedes. Gracias. Buenas noches. Primeramente agradecer su tiempo y que nos ha dedicado. En base al término de victimología, desconozco si existe alguna rama tendiente a prevenir que una persona sea objeto o sujeto de un delito. O sea, ¿de qué manera aporta el conocimiento de la victimología prevenir que una persona sea objeto de un delito o sujeto de un delito? Pues porque está catalogada dentro de una ciencia jurídico-penal, y en todas ellas están el ejercicio de hacer unas ciencias que están directamente predestinadas para la prevención. Pero directamente cuando nosotros hablamos de los niveles de interpretación de la victimología, hay una situación conductual individual y general. ¿Por qué nosotros entendemos que la victimología se va a ocupar de atención de eso? Porque lo que quiere hacer es que la mayor parte de las personas tengan la menor posibilidad de convertirse en víctimas. Es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la víctima, pero con el objeto de prevenir. Son circunstancias que vienen heredadas desde su madre, ¿no?, que es la criminología. Gracias. Buenas tardes o noches. Doctora, ¿de qué manera se relaciona la victimología o los asesores victimológicos podríamos decir, en la justicia restaurativa? O sea, en ese tema, ¿cómo se relaciona o qué función pudiera tener un asesor victimológico con la justicia restaurativa?
Pues lógicamente capacitando a las personas interesadas en proporcionar a la víctima todas las garantías que ella debe de tener, que por derecho le van a corresponder, pero también hay otros esquemas en los cuales nosotros tenemos que tener a la que la victimología va a estar empoderando y proporcionando la prevención de las víctimas para no generar, por ejemplo, nuevas revictimizaciones. Por ejemplo, no todo lo vamos a dejar en el Estado no va a tener la capacidad de atender demasiadas situaciones que tengan que ver con las colectividades o con los espacios donde las víctimas y los victimarios se encuentran. Por ejemplo, no va a tener que tener un policía especial para que le pueda respetar esa orden de alejamiento o que no se pueda tener comunicación entre la víctima y el victimario. Considero que debemos instaurar grupos, por ejemplo, también de atención para que tengamos activistas que sean también promotores de podernos llevar a que las personas se acerquen a solicitar la justicia y que la mayor parte de las instancias que están orquestadas desde el punto de vista penal puedan otorgarle la justicia que necesita. No sé si está bien. Bueno, y decidí elegir ese tema porque nosotros estamos muy contentos porque desde el punto de vista de los tratadistas de la criminología y la victimología, pues que se reconozca verdaderamente que ahora la víctima va a ser el actor principal de todo lo que van a devenir las circunstancias de los procesos, pues es importante porque de cierta manera has estudiado o capacitado y le has apostado a tipologías y a teorías que verdaderamente ahora las vas a ver en la práctica. Muy bien, agradecemos la participación de la doctora Carla Villarreal Sotelo, nuestra directora del Centro Estatal de Métodos Alternos, a la entrega de un merecido reconocimiento por su participación en el tema victimología, una ciencia penal de renombre en el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, gracias, que tengan buenas noches. Y agradecemos a todos su participación en este segundo día de actividades de la Semana de Mediación en su emisión 2016.